bienvenidos a Biobárica Talk, un nuevo formato que inauguramos el día de hoy, donde estaremos presentando a diferentes personalidades, figuras profesionales y especialistas en medicina hiperbárica y en el rubro. Estaremos conociendo un poco más de su ejercicio, los desafíos de su profesión y de su trabajo. En esta oportunidad tenemos el agrado de inaugurar el formato con la doctora Mariana Caneloto. Mariana es la presidenta de la Asociación Internacional de Medicina Hiperbárica de Investigación y además es la directora médica de Biobárica. Yo soy el doctor Fabricio Verdini, enlace médico Biobárica, y los voy a estar acompañando en esta nueva oportunidad. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bueno, hola Fabricio, muy encantada de estar en este nuevo espacio, en este nuevo formato, de iniciar las entrevistas y de siempre sumar aporte a la medicina hiperbárica, así que me parece muy interesante esto que vamos a armar. Bien. Bueno, para comenzar, me gustaría un poco que nos cuentes un poco acerca de tu formación, de tu profesión. ¿Cuál es tu especialidad y hace cuánto tiempo trabajas con la medicina hiperbárica? Y además, nos gustaría también entender qué fue lo que te impulsó un poco a utilizar el oxígeno hiperbárico como herramienta para tratar a tus pacientes. Bueno, tengo mucho para contar desde acá. En realidad, yo soy clínica, médica clínica, hice posgrado en inmunología, hice un posgrado en medicina hiperbárica ya hace muchos años, que se daba en su momento en la UBA, medicina hiperbárica y subacuática, en su momento que lo dictaba la UBA, que después, lamentablemente, esa formación se cerró hace muchos años, pero mi experiencia con la medicina hiperbárica empezó a mis 13 años cuando tuve fiebre reumática y conocí al doctor Espirito, quien fue mi maestro en todo este trayecto de la medicina hiperbárica y quien junto al doctor Rosasco fue uno de los médicos que trajo hace más de 70 años la medicina hiperbárica a la Argentina. Yo me traté con él, mi fiebre reumática con cámara hiperbárica a esa edad, y empecé a entender un poco varias cosas en ese concepto que todavía ni sabía que quería ser médica, pero sí entender una mirada más integrativa y una forma de mirada de medicina diferente, como un complemento que es la medicina hiperbárica me permitió sanar mucho más rápido lo que me tocó transitar como enfermedad en ese momento, sin dejarme ninguna secuela y sintiéndome muy bien. Entonces tuve ahí como una experiencia muy personal, a pesar de que era chica. Y me enseñó a ver en el compartir del día a día de mi terapia, que fueron varios meses, a ver otros pacientes que ingresaban con otras patologías, me despertó bueno, quizás quiero ser médica, me interesó y empecé a conocer desde ahí, y por supuesto que desde mi vínculo con el doctor Espirito en esa instancia, el día 1 que yo empecé a estudiar medicina, él dijo: yo quiero que vos vengas a estudiar conmigo también todo esto que yo hago. Así que casi que mi carrera de medicina empezó con mi carrera de medicina hiperbárica, aunque no están disociadas, pero desde esa manera entonces empecé a estudiar y a conocer todos los efectos bioquímicos, fisiológicos, la evidencia, la experiencia clínica en el uso en pacientes con diferentes patologías, con el doctor Espirito, el cual después de recibida estuve trabajando con él 15 años hasta que él falleció. Y bueno, y entonces de ahí es que tengo, más allá de mucha formación académica que pueda tener por lo que hice después, tengo mucha formación científica directa de uno de los médicos que inició la medicina hiperbárica, por lo menos acá en la Argentina. Claro, decís eso y siento que definitivamente cambió tu lado humano. Ahora, ¿sentís también que cambió tu práctica médica, el tratamiento hiperbárico? Por supuesto que sí, cambió mi práctica médica en muchos aspectos porque me hizo ver cómo una terapia en donde uno piensa, estoy llevando oxígeno a los tejidos, algo fundamental para la respiración celular y la función celular, puede cambiar un montón de efectos bioquímicos y fisiológicos de las células y desde ahí complementarse con diferentes patologías. A mí algo que me parece muy bueno de la medicina hiperbárica es que permite ayudar a los pacientes en sus diferentes patologías. Entonces yo voy a mejorar la función celular y eso me enseñó a mirar, más allá de la enfermedad, el enfermo y la función celular que hay alterada y cómo corregirla. Entonces, independientemente de lo que estemos hablando, de la especialidad médica que cada uno de nosotros realice,
la terapia hiperbárica me mostró que puede ser un buen complemento para ayudar a toda esa función celular y a tratar los pacientes de otra manera. Y me enseñó a pensar diferente en el concepto de la mirada de la medicina, mucho más integrativa, ¿no? Claro, decís esto y venimos hablando de la medicina hiperbárica en general muchísimo, y a mí se me viene a la cabeza, inclusive como médico, y pienso, wow, es una especialidad compleja o que involucra tanta física, tanta química, y la verdad que la medicina hiperbárica en general existe hace muchísimos años, hablamos de aproximadamente 200 años, pero siento que recientemente se retomó el debate e inclusive la investigación acerca de la importancia que tiene el oxígeno hiperbárico en las diferentes patologías hoy día. ¿Sentís que la terapia hiperbárica es el cambio hacia la medicina moderna y menos invasiva? Sí, totalmente, no tengo dudas. En todos estos años de experiencia, que son más de 25, por lo menos desde médica, y los otros que te conté de más extra mientras estudiaba, no tengo duda de que eso es así. Primero porque realmente cambiando el terreno biológico de la célula, regulando el estrés oxidativo, regulando la inflamación, que hoy sabemos que es la base por la cual la inflamación crónica o sostenida, el daño oxidativo celular, aún cuando hablamos de los telómeros y de la protección celular y de la función biológica, metabólica, inmunológica, inflamatoria, la terapia de oxigenación hiperbárica colabora a regular todos esos procesos y equilibrarlos de manera tal que sería, más allá de que yo haga esto y me apasiona por los resultados que veo hace tantos años y los beneficios, digo, me suena difícil que otros médicos no puedan comprender, y por eso nuestro trabajo desde la red y demás es mostrarles cómo funciona la terapia hiperbárica, cuáles son todos estos efectos y beneficios y por qué realmente tiene un impacto en la salud muy importante que todos los pacientes en diferentes estadios tendrían que poder recibir tratamiento de oxigenación hiperbárica para su salud y para complemento. Entonces me parece que sí, es un gran aporte a la medicina moderna, es no invasiva, no tiene efectos adversos y colabora integralmente. Yo no voy a tratar en un paciente, por ejemplo, con un pie diabético y una úlcera solo su úlcera, sino metabólicamente voy a estar mejorando su diabetes, en su sistema nervioso voy a estar mejorando toda la conducción nerviosa. Entonces es una terapia que nos brinda un tratamiento integral con un montón de beneficios, así que creo que esto tiene que seguir avanzando como lo viene haciendo y mucho más, y ser parte de oxigenarnos, algo que sea necesario e indispensable para nuestra salud futura. Sí, creo que de hecho hasta es parte de la evolución de la medicina en general. A ver, venimos hablando y mencionando diferentes términos: terapia de oxígeno hiperbárico, medicina hiperbárica, terapia hiperbárica inclusive. Y es una duda muy frecuente incluso para los médicos que comienzan a ejercer u otros de mucha trayectoria que no logran entender exactamente qué significa. ¿Nos podías explicar cuál es la diferencia real entre medicina hiperbárica y tratamiento de oxigenación hiperbárico para dummies, para principiantes? Sí, claro. A ver, la medicina hiperbárica es la parte de la ciencia que se ocupa de todo el estudio de los efectos biofísicos, bioquímicos, fisiológicos de la terapia de oxigenación hiperbárica. O sea, cuando yo someto al cuerpo a aumentar la presión atmosférica por arriba de 1.4 atmósferas y aumento la concentración de oxígeno que va a respirar el paciente cercano al 100%, todos los efectos que se generan en nuestro organismo y todos los beneficios de la terapia hiperbárica, regulación de la respuesta inmunológica, la osteogénesis, reducción del estrés oxidativo, regulación de las interleuquinas proinflamatorias, todos los efectos bioquímicos y fisiológicos que conocemos y que hemos hablado muchas veces, el estudio de todos esos efectos en el organismo y de las patologías en las cuales se puede aplicar, ya sea como prioridad o como complemento, la terapia de oxigenación hiperbárica. De eso se ocupa la medicina hiperbárica, de estudiar y de generar también los trabajos científicos y la investigación que hay alrededor de esto. Y la terapia de oxigenación hiperbárica sería el tratamiento en sí, o sea, sería la indicación más del protocolo de los tratamientos en los cuales yo voy a incluir al paciente, y sería
efectivizar esos efectos. O sea, sería la terapia de oxigenación hiperbárica, es poner al paciente en la cámara hiperbárica 60 minutos, 3 veces por semana, o lo que indique según el protocolo, sería realizar la terapia dentro de la cámara hiperbárica, que para los que no conocen, la cámara hiperbárica es un dispositivo médico donde ingresa el paciente a respirar oxígeno cercano al 100%, y ese ambiente adentro de la cámara, que es completamente cerrada, se presuriza por arriba de 1.4 atmósferas. Esa es la definición de la terapia de oxigenación hiperbárica. Y la medicina hiperbárica es la ciencia que se ocupa de estudiar todos sus efectos. Claro, claro, quedó entendido. Entonces, la medicina hiperbárica es la ciencia, la especialidad que se estudia, y la terapia de oxígeno hiperbárico entonces es como la aplicación del tratamiento. Sería fantástico que se armara como especialidad. Claro. Por ahora tenemos maestría y alguna especie de posgrado. La idea es que vaya hacia la especialidad. Justamente, mira, te cuento algo interesante, me escribieron de la Facultad de Medicina de Portugal hace unos pocos días para invitarme a dar una charla para los nuevos alumnos que ingresan a la facultad, porque a ellos les parece que la medicina hiperbárica es una ciencia muy importante, que debería estar como especialidad dentro de la facultad, que va muy aplicada a la medicina moderna y al nuevo uso de todas las nuevas terapias, y que les interesaba por mis conocimientos y mis años de trabajo en esto, que diera una charla para los alumnos que ingresan, para que ellos ya puedan desde su inicio incorporar la terapia de oxigenación hiperbárica a su estudio en la Facultad de Medicina. Wow, qué interesante, la verdad. A ver, quedó muy entendido entonces de qué se trata la terapia y digamos, los grandes beneficios fisiológicos que tiene, y entre ellos, digamos que siempre se describe la sinergia o cómo puede impulsar otras terapias o inclusive terapias convencionales. Yo lo que te pediría, Mariana, ahora es si puedes explicarle a estos mismos estudiantes, a estos mismos profesionales que se adentran en la especialidad o quieren conocer un poco más, cuando se refieren al alto poder sinérgico que tiene la terapia de oxígeno hiperbárico, ¿a qué se refieren? ¿Cuál es esa sinergia? Bueno, a ver, esto de nosotros tenemos que pensar cuando ponemos al paciente en un ambiente hiperbárico, es que lo que vamos a hacer es aumentar la llegada de oxígeno a la célula independientemente de la hemoglobina. Ese es el primer concepto básico que tenemos que entender, que nosotros vamos a generar un aumento de la función de la respiración celular, vamos a lograr un efecto a nivel de la mitocondria, que es una organela muy importante en nuestra función del organismo y a nivel celular, que vamos a generar un cambio ahí de regular, como les decía hace un rato, la respuesta inflamatoria, el estrés oxidativo y la oxigenación celular. Vamos a reparar un proceso biológico que es la oxigenación celular y vamos a potenciarlo, de manera tal que eso me va a permitir generar un montón de efectos bioquímicos y fisiológicos en nuestro organismo en forma integrativa. Entonces de ahí es donde tiene este efecto sinérgico. Si yo voy a mejorar la conducción nerviosa, neuroplasticidad, la comunicación axonal, las mitocondrias en cada una de nuestras células de todos nuestros órganos y nuestro organismo, y voy a potenciar la función, voy a mejorar la circulación, voy a mejorar la función ósea, voy a mejorar la función de la médula ósea, voy a llegar a todo ese organismo para reparar el daño en los procesos donde haya isquemia. Lo que yo voy a lograr con esto es sacar el proceso inflamatorio, revertir la hipoxia, generar hiperoxia en las células y de esa manera reparar un montón de funciones integrativas. Entonces, más allá, como explicaba antes con el diabético, de la patología puntual que uno pueda ver en un paciente, este tratamiento es integral. Un paciente que tiene dolor no solamente tiene dolor, sino que su sistema nervioso y todas sus redes que están conectadas de los circuitos inflamatorios están alterados. Entonces esto me va a permitir biorregular todas esas funciones. Y desde ahí, que es un efecto integrativo y sinérgico, que, como decía antes, no tiene efecto adverso, y lo que estamos usando es oxígeno, permitiéndole una mejor llegada del mismo y de función a nivel de los tejidos. Bien. Y bueno, para cerrar esta primera entrevista, me gustaría que definas en 2 palabras la terapia de oxígeno hiperbárico. Bueno, para mí es una terapia fascinante, pondría eso, por esto de que nos permite
conocer más del funcionamiento del cuerpo, de integrar la ciencia con la evolución y con la función y con la respuesta del organismo. Y justamente esto, lo integrativo que tiene, la sinergia que hay. Es fascinante cómo yo puedo mejorar todas las funciones del organismo con una única terapia, digamos, con una única sola aplicación del paciente adentro de la cámara hiperbárica recibiendo oxígeno a mayor presión atmosférica. De esa manera me permite abordar todas las funciones y complementar a los pacientes en, todos, en su todo y para todos los tratamientos. Para mí me permite, sé que son más de 2 palabras, pero me permite atender pacientes con diferentes patologías, entonces centrarme en la función celular, que eso es lo fascinante y lo importante. Bueno, Mariana, muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo, por tomarte el espacio de compartir con nosotros. Siempre dispuesta, digamos, a compartir tu experiencia, tus conocimientos. Es un lujo tenerte como primera invitada y, por supuesto, inaugurando Biobarica Talks. Estamos muy contentos. Yo particularmente te conozco como profesional, como humana, y la verdad que sé que todo lo que decís lo dices siempre de una manera muy genuina y desde el conocimiento. Un placer. Me encanta esto, que sigamos trabajando juntos, construyendo y avanzando. Es súper importante. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por estar, por compartir y nos vemos en un próximo episodio de Biobarica Talk. Chau, chau.